Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Quiero compartir con ustedes este pequeño desarrollo de uno de los ejercicios que están planteados en el material, en el PPT de estructura de financiamiento y costos de capital. Tenemos entonces estos antecedentes. Una empresa dice tiene la siguiente estructura de financiamiento: 300 millones en acciones comunes, eso es capital social, ¿no es cierto?, con un costo anual de 36%, es decir, es el costo de oportunidad que estiman adecuado los inversionistas que compraron las acciones de esta compañía. Ellos entonces esperan un retorno de 36% anual. Hay 200 millones de obligaciones con un banco, el banco X, a 12 años plazo, y que tiene un costo de 26% anual. Esa es la tasa de interés de esa deuda. Hay 280 millones a un costo de 22% anual. Es una deuda con el banco Y, a 10 años. Hay una colocación de bonos en el mercado, ¿no es cierto? Hay una colocación por 220 millones que tiene una tasa cupón de un 25% de costo anual. Una colocación de bonos a 10 años entonces por 220 millones a una tasa, ¿no es cierto?, de 25%. El total entonces de los activos financiados a esta empresa son los 1.000 millones que aparecen acá. La tasa de impuesto a las ganancias es de 20%. ¿Qué es lo que se pide? Determinar el costo promedio ponderado del capital de la compañía. Empecemos por ahí entonces. Bien, si vaciamos los datos, tenemos entonces 220 millones, ¿no es cierto? Es la colocación de bonos a 10 años, que tiene una tasa de un 25% anual. Si recordamos, la fórmula del WACC es el costo de la deuda multiplicado por 1 menos la tasa del impuesto a las utilidades corporativas, el impuesto a las ganancias. Y eso se multiplica por la proporción que hay. En cuanto, ¿qué proporción tiene la deuda sobre el total de los activos? Deuda más patrimonio. Se suma entonces el costo de patrimonio, que se multiplica por la proporción del capital sobre los activos totales. Pues bien, podemos darnos cuenta entonces que el costo de patrimonio no tiene beneficio fiscal. Solamente los intereses, ¿no es cierto?, de la deuda contraída con tercero se le puede aplicar este escudo fiscal. 1 menos la tasa, en este caso es un 20%. Por lo tanto, la tasa de costo de deuda multiplico por 0,8. Eso es lo que hemos hecho entonces. Acá volvemos al problema, al ejercicio. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no es cierto? En los bonos, que son deudas con tercero, por lo tanto, se benefician de la rebaja tributaria. Como en este caso la tasa de impuestos es un 20%, multiplico entonces la tasa del costo de financiamiento con bonos por 80%, que es 100 menos el 20%, ¿no es cierto?, de la tasa de impuestos. Por lo tanto, entonces, la tasa después de impuestos, en el caso de los bonos, de 25 baja a 20. Está subsidiada entonces tributariamente. El costo de la deuda, los intereses de la deuda pueden ser rebajados, ¿no es cierto?, de la base imponible, por lo tanto tienen un beneficio tributario. Eso es lo que estamos evaluando acá.
Tenemos que ver entonces cuánto pondera la obligación contraída por los bonos respecto de los activos totales financiados. O sea, ¿cuánto es 220 sobre 1000? Desde luego es un 22%. ¿Cómo calculo esto? 220 millones sobre 1000 millones es un 22%. Luego aplico entonces el 22% de esta tasa después de impuesto de 20 y obtengo entonces este 4,4% que es la tasa ponderada entonces de la emisión de bonos. En el caso de la deuda bancaria, tenemos la deuda contraída con el Banco X a 12 años plazo por 200 millones, que tiene un costo financiero de 26% y que también se beneficia entonces de la rebaja fiscal, la rebaja tributaria. Solamente considero el 80% de esta tasa, o sea, 100 menos el 20% de la tasa de impuesto a las ganancias. El 80% entonces de la tasa de 26 se transforma en 20%, perdón, en 20,8%. Como la deuda con el banco y 200 sobre el total de activos financiados de 1000 millones, pondera un 20%, este 20% es 200 millones sobre 1000 millones, son 20%. Luego multiplico la tasa después de impuestos de 20,8% por la ponderación y obtengo entonces la tasa que corresponde a la deuda contraída con el Banco X. Con el Banco Y es el mismo razonamiento, ¿no es cierto? Hay 280 millones de deuda contraída con el Banco Y a 10 años plazo, que tiene una tasa, ¿no es cierto?, de interés de un 22% anual. Como es deuda bancaria, también se beneficia de la rebaja fiscal, o sea, se rebaja en un 20% esa tasa, dado que la tasa impuesta a las ganancias en este caso es un 20%. Por lo tanto, voy a considerar solamente el 80% de esta tasa de 22. Eso da los 17,6%. Luego veo la ponderación. ¿Cuánto pondera esta deuda de 280 millones sobre los activos totales de 1000 millones? Por supuesto, es un 28%, ¿no es cierto? 280 millones sobre 1000 millones, un 28%. Entonces saco el 28% de esta tasa después de impuestos y esta será entonces la tasa ponderada de la deuda con el Banco Y. En el caso de las acciones comunes, el costo del patrimonio, o sea, la tasa de retorno que exigen los dueños, los que pusieron el capital, aquellos que adquirieron las acciones, no es deducible de impuestos, solamente el pasivo, la deuda con terceros. Por lo tanto, la tasa después de impuestos es la misma, 36%. 36%. Veo la ponderación del total de acciones comunes, o sea, el total de patrimonio sobre los activos totales, 300 sobre 1000, es un 30%. Luego saco el 30% entonces de este costo financiero y obtengo ahí la tasa ponderada. Posteriormente lo que hago es sumar todas las tasas ponderadas y obtengo de esa manera el costo promedio ponderado de capital de esta empresa. Este 24,29% es el costo promedio ponderado de esta empresa. Dice, el retorno exigido por los propietarios del patrimonio es mayor que el retorno exigido por los acreedores financieros. Comente brevemente. Efectivamente, sabemos que la deuda es preferente, el contexto jurídico, legal, protege, ¿no es cierto?, al acreedor, dándole preferencia sobre la generación de los flujos de los activos. Entonces, los flujos que generan los activos, la primera prioridad es pagar el costo de la deuda. En cambio, lo que se repartirá a los dueños, a los propietarios,
a los dueños de las acciones será solamente el remanente, si es que existe, sobre los flujos una vez que se pagaron todos los costos de la deuda. Como la deuda entonces tiene preferencias menos riesgosas y el capital, al tener derecho solo al remanente o al excedente que se pueda generar, soporta un mayor riesgo. Luego, si soporta un mayor riesgo, entonces eso se verá reflejado en exigir un mayor retorno. Podemos ver acá que la tasa más alta de retorno exigido es precisamente la del patrimonio, 36%. Y esa es la explicación del punto de vista financiero. Soporta más riesgo, entonces tiene derecho a exigir un mayor retorno. La deuda tiene menos riesgo que el patrimonio, por lo tanto, se conforma con un retorno más bajo. Y podemos ver que todas las deudas, los bonos, como la deuda bancaria, tienen una tasa más baja que la que exigen los dueños del patrimonio, que es de 36%. La empresa evalúa emprender un nuevo proyecto, estimando que este tiene el mismo nivel de riesgo global que la empresa como un todo. Indique cuál será la tasa que debería aplicar para descontar los flujos de caja de ese proyecto. Desde luego, entonces, que si la empresa asume un proyecto que esté en la misma línea, en la misma línea de negocio, en el mismo sector empresarial, industrial, en el mismo negocio en el cual está actualmente, va a ser una ampliación o va a abrir una sucursal en otra región, pero en definitiva se trata del mismo negocio y por lo tanto percibe que está asumiendo el mismo riesgo, entonces la tasa exigida será la tasa WACC, el 24,29%. Espero que esta breve cápsula les pueda servir para la progresión en sus aprendizajes. Hasta pronto.